Vuelvo, vuelvo. Ahí va. Esperen que tengo miles de inconvenientes técnicos. Hoy no me anda el mouse. Oh, Dios. Esperen un segundo que voy a poner una hoja debajo. A ver ahora. Ahí va. Bueno. Ya estoy, ¿eh? Bueno, entonces, les comentaba eso justamente, ¿no? Que se forman estas tres vesículas, en el extremo anterior de lo que es el tubo neural, ¿sí? La anterior se llama prosencéfalo, la del medio se llama mesencéfalo y la posterior se llama rombencéfalo, ¿sí? Después de ahí, bueno, aparece lo que es el tubo neural. Entonces, el prosencéfalo después se vuelve a dividir en la parte más anterior en otras dos vesículas. Si lo miran acá, se ve, ¿sí? Bien, ahora, ahí. Entonces, el prosencéfalo, ¿sí? Esas dos vesículas laterales que se forman, es lo que se denomina telencéfalo. El telencéfalo va a dar origen a los hemisferios cerebrales, al cerebro principalmente. En la base del cerebro tenemos lo que es el diencéfalo, ¿sí? Formado por el tálamo, el hipotálamo, bueno, y otras dos regiones más que es el epitálamo y el subtálamo. ¿Sí? Esto es una parte que es la base del cerebro, ahora la vamos a ver igual. ¿eh? Después, el mesencéfalo obviamente da origen al mesencéfalo, que supongo que la clase pasada lo vieron. Es la parte más superior del tallo encefálico. ¿Sí? El rombencéfalo va a dar origen al cerebelo, a la protuberancia y al bulbo, que es lo que nos queda por formar del encéfalo. Y después finalmente el resto del tubo neural va a dar origen a la médula espinal. No sé si se entendió. Díganme. Sí, profe, se entendió. Entonces, todo esto me va a originar cerebro y diencéfalo. ¿Sí? Esto va a dar origen al mesencéfalo que mantiene su nombre. ¿eh? Desde acá hasta ahí, todo esto va a ser el tallo encefálico. ¿Sí? Esto va a ser mesencéfalo y esto va a dar origen a la protuberancia al bulbo, y en la parte posterior va a dar origen al cerebelo, que no es parte del tallo encefálico, pero también va a ser parte del rombencéfalo. Bien, eso es el origen embrionario de los órganos del sistema nervioso. Bien, bueno, obviamente el cerebro está formado por dos hemisferios, están separados por una fisura longitudinal, antes se llamaba fisura interhemisférica, y toda la superficie del cerebro tiene surcos y circunvoluciones. Obviamente lo que se mete para adentro es el surco y lo que sobresale son las circunvoluciones. Eso hace que la corteza cerebral tenga muchos pliegues y obviamente tengamos mucha superficie de corteza en un órgano muy pequeño. ¿eh? Porque nuestro cerebro no es tan grande comparado con la cantidad de neuronas que tenemos en la corteza cerebral. ¿Sí? Normalmente a los surcos más profundos se les ha puesto un nombre. Justamente es lo que vamos a ver. Esto, ¿sí? Acá estamos viendo al cerebro o a los hemisferios cerebrales en una vista superior. Por supuesto, esto va a estar apoyado acá, o va a estar dentro de esta cavidad del endocráneo. Y el cráneo, la cavidad craneal está dividida en tres regiones. Bien. Por supuesto hay una fosa cerebral, que es donde va a estar ubicado el cerebro, ¿sí? Que está dividida en tres partes, una fosa cerebral anterior, una fosa cerebral media y una fosa cerebral posterior. Debajo de la fosa cerebral, ahí,
en la profundidad, hay otra fosa que se llama fosa cerebelosa, ¿sí? Es obviamente como si fueran depresiones que hay adentro del cráneo, porque ahí es donde está apoyado el cerebro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver todos los surcos que aparecen en las distintas caras, ¿sí? Del cerebro, de los hemisferios cerebrales. Y obviamente esos surcos, ahora cuando veamos los nombres, esos surcos, bueno, van a delimitar distintos lóbulos. Bueno, primer surco que vemos, este que se ve acá, que se llama surco central, o también se llamaba cisura de Rolando, ¿sí? Después hay otro surco, que se llama obviamente surco lateral, o cisura de Silvio. Y acá hay una línea imaginaria, no es un surco específicamente, bueno, que se llama le han puesto el nombre de surco parieto occipital, parieto occipital. También se le llamaba cisura perpendicular externa. En realidad este surco parieto occipital, que no está bien delimitado en la cara externa, es en realidad una proyección de otro surco que vamos a ver después, que sí está en la cara medial. Bien, surco parieto occipital o cisura perpendicular externa. Estos tres surcos me delimitan lóbulos. Obviamente esto va a ser el lóbulo frontal, esto va a ser el lóbulo parietal, esto va a ser el lóbulo temporal y esto va a ser el lóbulo occipital. ¿Sí? Esta es la cara dorsolateral. ¿Sí? Acá dice superolateral. Es más o menos lo mismo. En la cara medial, ¿todo el mundo se entiende qué cara estamos viendo acá? ¿Qué cara sería esta? Esa sería la cara de Sería lo que adentro. veríamos a través de un, ¿A través claro, a de través de un qué? corte sagital. Muy bien, a Un través corte del corte sagital. sagital. Excelente. Me encantó. Buenísimo. Un corte sagital, ¿eh? Si cortamos, obviamente, hacemos un corte. Bueno, yo hago un montón de muecas, pero ustedes no me ven. Un corte que pasa, ¿sí? Por el medio, digamos, de la frente, ¿sí? Un corte sagital. Obviamente podemos ver esta cara que es la cara medial. En la cara medial hay una estructura muy característica que es el cuerpo calloso, ¿sí? Se llama cuerpo calloso o cíngulo. Esto que ustedes ven acá, en realidad es una comisura interhemisférica porque lo que hace es conectar del otro hemisferio. ¿Sí? O sea que ese cuerpo calloso que ustedes ven de color blanco, ¿por qué estaría formado? A ver si se lo imaginan. Los ventrículos, ¿no era? Axones. ¿Qué es lo que estaría conectando o de qué estaría formado este cuerpo calloso? Piensen en las ¿Sustancia neuronas. blanca? Muy Ay, bien, es lo dijo sustancia bien blanca, por lo bajito. Ay, tanto, lo dijo bien bajito, dígalo fuerte, así todos lo entienden. sí, dijeron sustancia blanca, pero ¿de qué estaría hecha la sustancia blanca? Repasemos. ¿De los axones? Sí, Exactamente, de los axones. Entonces piensen que esa estructura blanca que ustedes ven ahí son axones que están pasando de un hemisferio al otro, ¿sí? Son axones de las neuronas de un hemisferio que están pasando al otro, ¿sí? Y obviamente del otro hemisferio hacia, o sea, del derecho al izquierdo, del izquierdo al derecho, para interconectar las distintas áreas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que son las áreas
las distintas áreas de la corteza cerebral de un hemisferio con respecto al otro, pero si no, no funcionaría un hemisferio en forma independiente con el otro. ¿Se entiende? Entonces, bueno, obviamente tienen que estar las áreas interconectadas, las del hemisferio derecho con las del hemisferio izquierdo, para que funcionen conjuntamente. Bien, entonces, esta estructura importante se llama cuerpo calloso. Bueno, después la vamos a ver, por ahí aparece en alguna otra imagen. Esto se llama pico, o sea, tiene un pico, una rodilla, un cuerpo y atrás un rodete. Así son las partes del cuerpo calloso. ¿Pero por qué lo nombro? Porque obviamente hay... Bueno, acá hay algunos errores. A ver, acá hay algunos errores en los nombres que están acá. Perdón que no los vi y no los corregí antes. ¿Ustedes escucharon la presentación locutada de este tema? ¿O alguien la escuchó? No tengan miedo de decir si no la escucharon, ¿eh? Pueden decirlo. No, profe, no. Muy bien. No, profe, exactamente. Bueno, después cualquier cosa, fíjense, ¿sí? No sé qué presentación se usó, por eso les preguntaba. Muy bien. Ahí, en el cuerpo calloso, miren, hay un surco, ¿sí? Que lo separa de lo que es la corteza cerebral. Ese surco se llama justamente surco del cuerpo calloso o surco del cíngulo. Acá están como separados, pero es lo mismo. Este surco que pasa todo por ahí y rodea el cuerpo calloso se llama justamente surco del cíngulo o del cuerpo calloso. ¿Está bien? Y después fíjense que rodeando más en forma paralela a todo ese surco hay otro, ¿sí? Este sería el surco calloso marginal, ¿sí? Entonces, ahí entre este surco y el otro hay otro lóbulo, que está pintado ahí de un color más clarito. Este lóbulo se llama lóbulo límbico, ¿sí? Y es el que rodea todo el cuerpo calloso. Entonces acá vemos dos surcos más. Surco del cíngulo o del cuerpo calloso y el surco calloso marginal. Y en la parte posterior aparece este otro surco, ¿sí? Que este sí es el surco parieto-occipital, ¿sí? Que es el que se proyecta hacia la cara dorsolateral, que en realidad no está marcado en la cara dorsolateral, pero en la cara interior, en la cara medial sí está. Entonces se lo proyecta hacia el exterior, ¿sí? Pero es el mismo surco, surco parieto-occipital, que también se le llama, bueno, cisura perpendicular interna. Bueno, de esta cara también se ven los mismos lóbulos. ¿Qué lóbulo es este? Están los nombrecitos. Frontal, ¿no? Muy bien. Lóbulo frontal. Ah, me olvidé de la cisura calcarina. Bueno, pero no es tan... La cisura calcarina es esta que ven acá. Es perpendicular al surco parieto occipital. Ahí, esa, cisura calcarina o surco calcarino. Bien, lóbulo frontal, muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro lóbulo vemos? Ay, no me anda el mouse. Bueno, acá, ¿cuál sería? ¿Qué lóbulo es? Occipital. No, Ese es el parietal. este es este parietal. mismo. Parietal, muy bien. Parietal. Parietal. ¿Este cuál va a ser? Occipital. Occipital. Piensen que tienen la misma denominación del hueso que tiene arriba Sí, sí. o que tiene cerca. ¿Sí?
Este lóbulo que veo acá, Temporal. temporal, muy bien. ¿Y este? El lóbulo límbico. El lóbulo límbico. ¿Eh? En el lóbulo límbico, la corteza del lóbulo límbico tiene que ver con las emociones y los sentimientos. ¿Sí? Bueno, cada área del cerebro, cada parte, cada lóbulo tiene su función específica, ¿eh? Las neuronas están como organizadas para cumplir funciones determinadas. No están dispuestas así al azar en el cerebro. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, hay otro lóbulo que en realidad, miren, voy a pasar la imagen anterior. Para poder ver otro lóbulo tengo que cortar o tengo que hacer un corte parasagital, ¿sí? Un corte parasagital que me vuele el lóbulo temporal, ¿no? O que me corte el lóbulo temporal. Entonces, si yo corto el lóbulo temporal, voy a ver esto, ¿sí? O lo engancho con uno acá, como lo engancharon con una pinza y lo tiraron para abajo, ¿sí? Acá lo cortamos. Acá hicimos un corte parasagital. Entonces, vemos que en el interior de esa cisura lateral o de Silvio hay como otro lóbulo, ¿no? Otra parte de corteza cerebral que está como por dentro, ¿sí? Esto obviamente parece como si fuera una isla y por eso se llama lóbulo de la ínsula. Fíjense que el cerebro tiene una cavidad, esto lo vimos la clase pasada. ¿Cómo se llamaba esta cavidad del cerebro? Ya no se acuerdan nada. ¿Cómo se llamaba? Ventrículo. Ventrículo Vamos, vamos que sale, vamos que lateral, sale. ¿Ventrículo qué? profe. Ventrículo lateral. Es uno de los ventrículos laterales, por supuesto, de uno de los hemisferios, ¿sí? ¿Y eso que se ve ahí, qué será? Cuando miran imágenes, traten de ver toda la imagen, ¿sí? Porque en la imagen aparecen otras cosas que por ahí hemos visto antes, ¿sí? Entonces está bueno ir haciendo toda la integración. No se limiten nada más que a ver de lo que se está hablando, porque una imagen me muestra muchas cosas, ¿eh? Entonces, esto es el ventrículo lateral, ¿eh? Obviamente esto es un hemisferio derecho, perdón, izquierdo, ¿sí? Es un hemisferio izquierdo. Corté el lóbulo temporal, ¿eh? Y estoy, bueno, viendo el ventrículo lateral. ¿Y esto qué será? Este gusano que veo acá. Plexo coroide. Muy bien, es un plexo coroideo. Excelente. Es el plexo coroideo del ventrículo lateral. ¿Qué pasaba ahí en el plexo coroideo? Se ¿Qué produce se el líquido fabrica? cefalorraquídeo. Muy bien, se genera el líquido cefalorraquídeo. Bien, en este lóbulo, después vamos a ver, creo que hay una imagen de distintas áreas, pero ya que estamos se los muestro. En el lóbulo de la ínsula, en la corteza cerebral de este lóbulo, está el área gustativa, ¿sí? Ahí se registran todas las sensaciones del sentido del gusto, en esas neuronas que están ahí en esa corteza. Bueno, la verdad es que si miramos el cerebro de su vista inferior, aparecen algunos otros surcos, ¿sí? La verdad, no son importantes. Pero bueno, no sé si, por eso, lástima que no pudieron escuchar la presentación, porque no sé qué tan en profundidad fueron. De la vista inferior, ¿sí? Lo que podemos ver, esto que se ve acá, ¿alguien sabe qué es?
El bulbo olfatorio con la Muy cintilla bien, olfatoria. el bulbo olfatorio, esto es el bulbo olfatorio con la cintilla olfatoria. Por acá viene la vía olfatoria, justamente. Y va directamente ahí a la corteza olfatoria, ¿sí? Bueno, que está metida ahí adentro. Está en la parte de abajo del lóbulo frontal, ahí. Bueno, me lo tapa el temporal. Pero ahí abajo está lo que es la corteza olfatoria. La vía olfatoria va directamente a la corteza cerebral, ¿sí? Bueno, y ahí hay un surco, que por eso se llama surco olfatorio. Después tenemos esto que se ve acá, ¿qué será? ¿Alguien tiene idea? Los nervios ópticos y el quiasma óptico. Muy bien, el quiasma óptico es el entrecruzamiento de los nervios ópticos. Bueno, nada, estos son los tubérculos mamilares, no me importa. No vamos a entrar en detalle con todo, porque si no, no terminamos nunca. ¿Y esto qué será? Mesencéfalo. Muy bien, mesencéfalo, exactamente. ¿Sí? Mesencéfalo. O sea, el último órgano del tallo encefálico, el órgano más superior. Bueno, esto olvídense. No me importa. Bien. Hablábamos recién del cuerpo calloso, ¿se acuerdan? Bueno, no es la única comisura interhemisférica, hay otras. Comisura interhemisférica significa que hay axones que pasan de un hemisferio al otro. Tenemos el cuerpo calloso, ¿no? Que ya dijimos que tenía un pico, una rodilla, un cuerpo, un rodete. Dicen que las mujeres tenemos el cuerpo calloso más amplio, más desarrollado, porque tenemos muchas interconexiones entre las distintas áreas de nuestros hemisferios. Por eso somos tan complicadas, ¿vieron? Porque tenemos muchas intercomunicaciones entre las neuronas. Entonces, eso hace más complejo nuestra forma de pensar y nuestros comportamientos. Bueno, bien, esto que ven acá, eso que ven ahí, también es una comisura blanca que se llama fornix o trígono. Esto es un corte, ¿sí? En realidad el trígono, si lo veo, podríamos decir de arriba, en una vista superior, tiene forma de triángulo, por eso se llama trígono. Ahí lo veo así porque es un corte. El triángulo tendría el vértice anterior, ¿sí? Uno de los vértices va hacia adelante y los otros dos hacia atrás. Por eso se llama trígono o fornix, es eso que ven ahí, ¿sí? Hay otra comisura ahí que se llama comisura blanca anterior. Hay otra comisura ahí que se llama comisura blanca posterior. Son todas partes donde pasan axones que comunican un hemisferio con otro. Esta es otra comisura que se llama comisura intertalámica. Comunica un tálamo de un hemisferio con el tálamo del otro. Todas las comisuras comunican un hemisferio cerebral con el otro. ¿Se entiende? ¿Y de qué van a estar formadas? Las comisuras. De axones. De axones, exactamente, de axones. Bueno, vayan prestando atención porque piensen que el examen es de la semana que viene, entonces ya muchas cosas por ahí les pueden quedar, ¿no? Bueno, obviamente van a tener que repasar, pero por lo tanto, por lo menos digo, por lo tanto no, por lo menos algo les va a ir quedando, ¿sí? Cuanto más atención presten, mejor. Bueno, esto lo voy a... Esperen, les quiero mostrar primero esto, ¿sí? Bien, cuando nosotros hacemos un corte del cerebro, vemos que tiene sustancia gris,
¿sí? Y sustancia blanca. Quizás acá en esta imagen no se aprecia tanto. Esperen que quiero ver si hay otra. No. No importa, después va a aparecer otra. Entonces, toda la capa de sustancia gris que tiene el cerebro, se llama corteza cerebral. Toda la superficie tiene una capa de sustancia gris. Eso es lo que denominamos corteza cerebral. Después, debajo de la corteza cerebral hay sustancia blanca. ¿Sí? Sustancia blanca. Que por ahí no se ve tan blanca, pero es blanca. ¿Sí? Y después, si ustedes se fijan, más en la profundidad, hay algunos núcleos de sustancia gris. Ustedes siempre piensen que si hay sustancia gris es porque hay cuerpos de neuronas. ¿Sí? Y si hay sustancia blanca, hay axones. En donde hay neuronas, donde hay cuerpos neuronales, bueno, se procesa información, se analiza información y se elaboran respuestas. O sea, se recibe información sensitiva, se procesa, se analiza y después se elaboran respuestas que obviamente serán transmitidas a través de impulsos nerviosos que van por los axones, a distintas partes del cuerpo. Bien, ahora, como decíamos antes, las zonas de la corteza, o sea, las distintas áreas de la corteza en cada uno de los lóbulos tienen funciones determinadas, ¿no? Por ejemplo, por delante de lo que es el surco central o cisura de Rolando, toda la corteza que está ahí es la corteza motora. Las neuronas que están acá van a los músculos esqueléticos, ¿sí? Cada grupito de neuronas va a un músculo esquelético en particular. Por lo tanto, se ¿Puedo decir encargan de algo, la... Sí, Mari? decime. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos la clase pasada de la vía córtico-espinal? Bueno, empieza acá. ¿Sí? Primera neurona que decíamos corteza motora, justo acá. Muy bien. O sea, la primera neurona está ahí, ¿se entiende? En el área motora. Después acá, detrás de la cisura de Rolando, bueno, yo digo cisura de Rolando porque estoy más acostumbrada. Ahí todo ese es el área somatosensitiva. Todo lo que sentimos, ¿sí? Toda la sensibilidad se registra en esta parte de la corteza. No lo sensorial, porque los sentidos tienen sus áreas específicas. Por ejemplo, toda en esta zona está el área auditiva. El área gustativa ya les dije que está metida acá adentro en la corteza del lóbulo de la ínsula. Acá, ¿qué tenemos? Área visual. ¿Sí? Y la olfativa o olfatoria está, bueno, metida acá abajo del lóbulo frontal. Tengo que abrir un poquito esto para poder ubicarla. ¿Me siguen? Y todo lo que vimos en la zona del lóbulo límbico tiene que ver con las emociones, los sentimientos, ¿sí? Así que bueno, después obviamente hay áreas cognitivas, pero bueno, no sé si entrar en detalles con eso. Hay un señor que se llama Brodmann que le puso numeritos a las distintas áreas de la corteza, ¿no? Y de esta manera están bien identificadas las áreas y las funciones que cada una cumple. Algunas son áreas primarias, otras son áreas secundarias, ¿sí? En las áreas secundarias generalmente se procesa la información. Después hay áreas de asociación. ¿Por qué? Porque son zonas de la corteza, ¿no? Como por ejemplo esta o esta, son áreas que funcionan en conjunto. O sea, viene información de esta área, viene información de esta área, viene información del área visual, viene información del área auditiva, y esta zona es la que me permite interpretar, por ejemplo, lo que estoy escuchando.
Se llama área de Wernicke. Lo que yo estoy escuchando y estoy viendo en este momento, lo estoy interpretando. Por eso necesito que venga información de varias áreas, ¿no es cierto? Necesito información de lo que estoy viendo, necesito información de lo que estoy escuchando y de otras áreas más, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, el área 37 es el área de la corteza que le pone nombre a las cosas, ¿no? Entonces, todo lo que yo les estoy diciendo, ustedes ya tienen que saber, ¿no? ¿Qué nombre tienen las distintas? Está bien, ahora están aprendiendo nombres, obviamente, de distintas estructuras, ¿no? Ahí están incrementando la información del área 37. Eso hace la anatomía, por ejemplo, porque vamos aprendiendo los nombres de muchas estructuras. Pero bueno, sepan que hay áreas diferentes, cada una tiene su función. Algunas funcionan en conjunto con otras, ¿eh? Esta, por ejemplo, es el área de Broca, es la que nos permite escribir, ¿sí? Y hablar. O sea, esta es más bien motora, esta es más bien interpretativa. Bueno, nada, pantallazo general, para que entiendan la importancia de la corteza cerebral y de cómo está subdividida en distintas áreas, ¿sí? Y esto es lo que se llama homúnculo sensitivo, y homúnculo motor, que no nos falle. Por eso la tenés que ejercitar, porque todas las áreas tienen una parte de memoria, ¿sí? Entonces el área 37 también tiene su parte de memoria, pero para que vos te quede grabado, hay que repetir las cosas varias veces. Cuando vos repasás, y repetís, lamentablemente muchas cosas de la anatomía hay que estudiarlas como de memoria, ¿no? Haciendo una repetición, bueno, obviamente le podemos dar un sentido, pero repetir, aunque sea el sentido, repetir varias veces un concepto hace que se guarde en la memoria. Porque mis neuronas se sensibilizan. Bueno, nada, esta es la representación que tenemos en la corteza cerebral de las distintas partes del cuerpo. Es decir, qué superficie de corteza le estamos dedicando a cada área del cuerpo, a cada parte del cuerpo, ¿sí? En lo sensitivo y en lo motor. Fíjense que la mano, por ejemplo, hay muchas neuronas de la corteza cuyos axones llegan obviamente hasta los músculos de la mano. ¿Por qué? Porque tenemos movimientos muy finos, una motricidad muy fina a nivel de las manos. Y el pulgar, ¿no? Se lleva una superficie bastante importante. Después fíjense, el resto del cuerpo, por ahí no se lleva tanta superficie de corteza. Bueno, esperen que vamos con todo lo gris, después vamos con lo blanco, con la sustancia blanca. ¿Sí? Muy bien, entonces, todo lo que es gris, vimos la corteza cerebral. ¿Sí? Ahora, adentro del cerebro también hay unos núcleos de sustancia gris. Se llaman núcleos basales. Hay un núcleo acá, bien medial, que lo vimos antes en otra imagen. Esperen que me voy a cambiar el mouse porque este ya no me... Espérenme 2 minutos. Porque me pone nerviosa que no me funciona. Ahí va. Bueno. A ver este. Bien. Fíjense que ahí hay 2 núcleos, por supuesto, uno de cada hemisferio. Esto es una imagen como por transparencia, ¿no? Yo si quiero ver los núcleos basales tengo que cortar el cerebro. Si no, no los veo, porque son internos, están en la profundidad, ¿sí? Fíjense que estos 2 núcleos son los tálamos. El tálamo no
no está dentro de los núcleos basales. El tálamo son núcleos de sustancia gris, pero que corresponden al diencéfalo, no a los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Si se los quiero mostrar en otra imagen, los podemos ver ahí. Eso es el tálamo. ¿Sí? Por eso esta comisura se llama comisura intertalámica. Esto es el tálamo. ¿Sí? Si lo miro en un corte, el tálamo es esto. ¿Sí? Lo que pasa es que como es un conjunto de núcleos, en realidad, bueno, no importa, pero se lo considera también un núcleo solo. Siempre tengo un tálamo de un lado y un tálamo del otro. ¿Qué hay en el medio de los dos tálamos? A ver si alguien se da cuenta. ¿Qué es esta cavidad que veo acá? El tercer ventrículo. Muy bien, el tercer ventrículo. Estos son los ventrículos laterales. Y esto es el tercer ventrículo. Siempre la pared lateral del tercer ventrículo son los tálamos. ¿Sí? El tálamo son núcleos, calculo que después en la diapositiva aparece. El tálamo es un núcleo que recibe información sensitiva, ¿sí? Y filtra toda la información sensitiva y sensorial que va después a la corteza cerebral. Tiene que ver con lo sensitivo. Eso Todas las también vías. puedo Sí. decir, eso también lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan las vías ascendentes? ¿Sí? O espinotalámica, que la última neurona estaba en el tálamo, tercer neurona. De ahí iba a la corteza sensitiva. Entonces ahí es donde ven cómo podemos empezar a relacionar las cosas que ya estuvimos viendo. Claro. Es un núcleo donde va todas las vías sensitivas, van al tálamo, y después de ahí a la corteza cerebral. La única vía sensitiva que no va al tálamo es la olfatoria, porque vimos recién hace un ratito la cintilla olfatoria va directamente a la corteza. Igual después si hacemos un repaso de los pares craneales, lo vamos a volver a ver. Traten de prestar la mayor atención que puedan hoy, porque es como que terminamos de cerrar muchas cosas, ¿sí? Yo sé que se van a cansar en algún momento porque es mucha información, pero bueno, no sé. Tómense un café, manténganse despiertos, ¿sí? No se duerman. Bueno, muy bien, tálamo, no importa. Vuelvo a la otra imagen. Voy a ir y venir porque tengo imágenes anteriores que por ahí sirven. Tálamos, son en realidad parte del diencéfalo y son filtros de toda la información sensitiva que obviamente después va a la corteza cerebral, a las distintas áreas, según la sensibilidad que estamos recibiendo. ¿Sí? Bien, otros núcleos que vemos son estos que están acá. Son más laterales. Son más laterales. Se llama cuerpo estriado, en realidad, ese conjunto de núcleos. Y el cuerpo estriado va a estar formado por el caudado, el núcleo caudado, y ese núcleo que ven ahí que se llama núcleo lenticular. Caudado y lenticular. A su vez, el lenticular tiene dos subnúcleos, podríamos decir. Uno más lateral, perdón, que se llama putamen, y otro más interno que se llama globo pálido. O sea, el núcleo lenticular tiene una parte más externa que se llama putamen y uno más interno que se llama globo pálido. Ahora los vamos a ir identificando en otras imágenes, que seguramente aparezcan en el examen. ¿Sí? Estos núcleos en realidad son un grupo de neuronas que tienen que ver con lo motor. Controlan muchos movimientos, bueno, obviamente del cuerpo, el tono muscular. Tienen mucho que ver también con la función del cerebelo. Están muy en conexión con el cerebelo porque entre todos, más la corteza motora, van a controlar y regular todos los movimientos del cuerpo. Cuando una persona tiene, bueno, afectados estos núcleos, hace movimientos totalmente descoordinados y exagerados.
Y se mueve todo el tiempo. ¿Se entiende? O sea, estos núcleos controlan, regulan los movimientos, porque en realidad las neuronas tienen actividad, las neuronas motoras prácticamente tienen actividad. Lo que pasa es que hay muchas estructuras y muchas otras neuronas que las inhiben. Cuando dejan de recibir esa inhibición y ese control, las neuronas motoras hacen cualquier cosa. Mandan impulsos y los músculos se mueven, pero se mueven en forma exagerada y descoordinada. Entonces, ustedes piensen que cualquier función de nuestro organismo, hay muchas estructuras del sistema nervioso que trabajan conjuntamente para controlar eso y que se desarrolle con normalidad. Y a veces cualquier, afección hace que eso no funcione correctamente. Por eso dice, también recibe aferencias de la corteza motora, del cerebelo y también del tálamo, porque el tálamo recibe información sensitiva. Siempre que yo voy a hacer un movimiento, aunque a ustedes les parezca mentira, cualquier movimiento que nosotros hacemos, cualquier parte de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso que va a ejecutar va a mandar la orden para realizar un movimiento, siempre tiene que recibir información sensitiva. ¿Por qué? Porque tiene que saber cuál es la disponibilidad de espacio, ¿sí?, para hacer el movimiento. Incluso si voy a agarrar algo con la mano, tengo que saber cuánto voy a contraer los músculos, qué tanto esfuerzo voy a hacer para levantar ese objeto. O sea, cada cosa que hacemos tiene un montón de implicancias que hay que tenerlas en cuenta. El espacio que tenemos, etc. Entonces hay que recibir también información sensitiva para ver qué disponibilidad tenemos para hacer tal o cual movimiento. Es complicado. No digo que sea fácil. Núcleo caudado, núcleo lenticular con el putamen y el globo pálido. Bien, corte. Acá hemos hecho un corte horizontal del cerebro, ¿sí? Eso que se ve ahí son los ventrículos laterales. Esto también es parte del ventrículo lateral, ¿sí? ¿Qué veo ahí? A ver si podemos identificar algo. ¿Qué serían estos dos núcleos que estoy viendo ahí? Bien mediales. Tálamo. Muy bien, son los tálamos, ¿sí? Eso que se ve ahí y esto que se ve acá, ¿sí?, es el núcleo caudado. Acuérdense que el núcleo caudado tiene una forma de C, ¿sí? Si yo hago un corte así, horizontal, voy a ver una partecita del caudado acá y otra partecita del caudado atrás. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Distinto es si yo corto así. O sea, dependiendo de dónde hago el corte, quizás voy a ver los núcleos en distintas partes, ¿sí? Si yo hago el corte horizontal, como les mostré recién, el caudado veo la parte de adelante acá y la parte de atrás ahí, ¿sí? Esto es parte del ventrículo lateral, eso es el plexo coroideo. Bien, ¿y esto qué será? El tercer ventrículo. Muy bien, el tercer ventrículo. Exacto. ¿Qué núcleo será este? Bueno, es difícil. Lenticular, ¿sí? El núcleo lenticular, como ya les dije, tiene dos partes. Una parte más externa que se llama putamen, ¿sí? Y este que está más adentro que se llama globo pálido, el más clarito, ¿sí?
Entonces esto es el núcleo lenticular. Bueno, ahí aparece otro núcleo que se llama antemuro, que es más como alargado. ¿Sí? No creo que nadie les pregunte eso, pero por las dudas, uno nunca sabe. ¿Quedó claro los núcleos? A ver en otro corte. Bueno, en otro corte. Ahora estamos viendo un corte, ¿cómo? A ver Frontal. si ahí se... Frontal, muy bien. Eso que veo ahí es el cuerpo calloso. ¿Ven que son como fibras que van de un hemisferio al otro? Eso que ven ahí es la, bueno, yo le digo cisura interhemisférica. ¿Sí? También se llama, bueno, central o longitudinal. Pero bueno, este es el cuerpo calloso. ¿Esto qué será? Cavidades. ¿Cómo le llamo? Esperen que se me fue. Hasta frontal ventrículo lateral. Muy bien, son los ventrículos laterales, esos son los plexos coroideos. Esto que ven ahí, que divide como un tabique entre un ventrículo lateral y el otro, del otro hemisferio, ¿sí? Se llama septum pellucidum. Yo les voy nombrando cosas por las dudas. Es como un tabique que divide un hemisferio, perdón, sí, un hemisferio lateral, un hemisferio con respecto al otro, pero también un ventrículo lateral con respecto al otro. Porque esto es un hemisferio y esto es otro hemisferio. ¿Qué veo ahí? ¿Qué será esto y qué será esto? O si quieren les pregunto qué es esto. ¿Qué es el tercer ventrículo? Muy Tercer bien, ventrículo. es el tercer ventrículo. ¿Sí? Por lo tanto, esto que veo acá, ¿qué es? El tálamo. Los Tálamo. tálamos. Muy bien. Entonces traten de ubicarse de esta manera cuando veo un corte, porque si no me vuelvo loco capaz, ¿no? Enloquezco en el momento en que tengo que identificar que estoy mirando. Tercer ventrículo, tálamos. ¿Esto qué será? El lenticular. El lenticular, muy bien. Esto es el putamen y esto es el globo pálido. ¿Sí? El caudado lo tengo ahí, ahí, ¿sí? Y como hace la C, veo una partecita ahí. Ahí. Bueno, estos son los tubérculos mamilares, ¿no? Que en realidad son parte del hipotálamo. Pero bueno, algunos los consideran parte del hipotálamo y otros no. Pero bueno, estos son otros núcleos que todavía no hemos mencionado, ni vamos a mencionar tampoco. Así que no se hagan ilusiones, porque no le voy a hablar de los cuerpos mamilares. Bien. Bueno, esto obviamente es un corte frontal o un corte coronal. O sea, que esto lo corté, hice un corte así. Bueno, pasé de arriba para abajo. No sé cómo decirlo. ¿Eh? Por eso traten de imaginárselo cuando veo los cortes. Bien. Bueno, perfecto. Ahora, nos falta ver las partes de la sustancia blanca. ¿Sí? Nos falta ver porque la parte de sustancia blanca también tiene su nombre, lamentablemente. ¿Sí? A ver, bueno, toda esta parte de sustancia blanca se llama centro oval. Acá, esta sustancia blanca que está entre los núcleos, ven que pasa entre el caudado y el lenticular, todo esto se llama cápsula interna.
La cápsula interna es muy importante porque por acá pasan los axones de la corteza motora, ¿sí? Por lo tanto, cualquier afectación que haya ahí, obviamente, me va a afectar la motricidad, ¿eh?, de los músculos esqueléticos, porque por acá pasan los axones de la vía motora. Esto se llama cápsula interna. ¿No es cierto? También es lógico que pase la vía motora por acá, porque acá tengo todos los núcleos, perdón, este no, tengo los núcleos que tienen que ver con lo motor, ¿eh? Por lo tanto, pasan por ahí, harán sus sinapsis. Bueno, estas neuronas mandarán algún que otro información hacia esa vía, ¿sí? ¿Qué más? Después, esta partecita de sustancia blanca, que está, digamos, por fuera de lo que es el núcleo lenticular, se llama cápsula externa. Y esto ya les dije que era un núcleo que se llamaba antemuro, y la parte de sustancia blanca que está entre el antemuro y la corteza, ¿sí? Esta corteza que ustedes ven acá es la corteza del lóbulo de la ínsula. No sé si cierra la cosa, la información. Bueno, esta sustancia blanca que está entre el antemuro y la corteza cerebral se llama cápsula extrema. Esto es cápsula extrema, esto es cápsula externa, esto es cápsula interna, ¿sí? Y esta parte se llama centro oval. Nada más. Si miro acá, ¿esto qué será? Esta parte de sustancia blanca que va pasando por acá. Este es otro corte, ¿eh? ¿Cuál es esta? ¿La? ¿Externa? No. Fíjate que la que está más adentro. ¿Cuál va a ser? Interna. Interna. La externa es esta. Esta es la cápsula externa. ¿Sí? Se les puso nombre porque por ahí pasan diferentes vías de axones. Y después esta que está detrás, por fuera, más por fuera de lo que es el antemuro, ¿sí?, es la cápsula extrema. No importa esas, quizás esas no son, pero la cápsula interna es muy importante, así que recuérdenla. Bueno, sustancia gris, sustancia blanca ya vimos todo cerebro, vimos los ventrículos laterales, vimos el tercer ventrículo y ahora nos vamos al diencéfalo. El diencéfalo es toda esta zona que ustedes ven acá, ¿sí? Todo esto que ustedes ven acá, que tiene que ver con la base de los hemisferios, ¿sí? El diencéfalo está formado por el tálamo, el hipotálamo, ese triangulito que se ve ahí se llama hipotálamo. También hay un montón de sustancia gris, acá un montón de núcleos en el hipotálamo. Después, el epitálamo, que está formado por esta glándula, se llama glándula pineal, y la parte más superior del mesencéfalo, que se llama, perdón, este es el subtálamo, muy bien, epitálamo y subtálamo, ¿sí? Toda esta parte es lo que se denomina diencéfalo, tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo, ¿sí? Bueno, la glándula pineal tiene que ver con la secreción de melatonina, ¿sí? Y tiene que ver también, obviamente, con el sueño y la vigilia. Nos regula los ciclos, ¿no? Los ciclos de sueño y vigilia. Por eso, si no me puedo dormir, me tomo un melatol, ¿no? Una pastillita que me provee de melatonina. Bien. Bueno, el tálamo ya vimos la función. ¿Se acuerdan? Dijimos que era un filtro
¿no? De información sensitiva que va a llegar a la corteza. El hipotálamo, tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo, ¿sí? Todo eso forma parte del diencéfalo. Bien, el tálamo ya lo mencionamos. Fíjense, ven ahí que hay una comisura intertalámica porque un tálamo está comunicado con el otro, con el del otro hemisferio. Bien, dice, todas las vías sensitivas hacen estación en el tálamo antes de dirigirse a la corteza, excepto la vía olfatoria. El hipotálamo es una parte del sistema nervioso que tiene muchas funciones, ¿sí? Es este triangulito que ustedes ven acá. Obviamente tiene un montón de núcleos de sustancia gris, y cumple distintas funciones. O sea, ya sabemos que está relacionado con la secreción de la hipófisis, ¿no? Tanto de la adenohipófisis como de la neuro. Esto ya lo vimos en endocrino. Pero bueno, también tiene que ver con la regulación, tiene mucho que ver con el sistema simpático y parasimpático, porque del hipotálamo vienen muchas órdenes que tienen que ver con la frecuencia cardíaca, ¿sí? La frecuencia respiratoria, la presión arterial, la regulación de la temperatura corporal, la regulación de los líquidos corporales, ¿no es cierto? Porque de acá viene, por ejemplo, la hormona antidiurética. Acá tenemos los núcleos de la saciedad, ¿sí? Del apetito y de la sed. O sea, el hipotálamo tiene mucho que ver con funciones instintivas, que obviamente nosotros no manejamos. Por eso son muchas funciones involuntarias y algunas hasta inconscientes. Bien, y cuando ven estas imágenes, traten por favor de ir mirando en conjunto, ¿no? Y de poder ir identificando cosas. Esto que vimos que era El cuerpo calloso. el cuerpo calloso. Eso que se ve ahí se llama trígono. Este tabique que me divide un ventrículo lateral del otro ventrículo lateral del otro lado, se llama septum pellucidum. ¿Sí? Esto que veo acá, ¿qué es? El tálamo. El tálamo, ¿sí? Y si tomo la cavidad o el ventrículo, ¿cómo se llama? ¿Qué ventrículo voy a tener acá, a esta altura? El tercero. El tercer ventrículo. Eso que ven ahí es el plexo coroideo del tercer ventrículo. ¿Sí? Veo el tálamo, veo el hipotálamo, ¿sí? Esta es la comisura blanca anterior. ¿Esto qué es? Pintado de amarillo. Quiasma. Muy bien, el quiasma óptico. El quiasma óptico es uno de los límites del hipotálamo. Esto se llama lámina terminal. Bueno, este es el pico. Todo esto que ustedes ven acá se llama lámina terminal. Esta es la comisura blanca anterior. Son todos límites del hipotálamo. El quiasma óptico. Esto se llama infundíbulo. Es como una prolongación del tercer ventrículo hacia el tallo de la hipófisis. El tallo de la hipófisis y la hipófisis. Bueno, estos son los tubérculos mamilares. Esto es el mesencéfalo. Y ahí arriba está lo que se llama, bueno, subtálamo. Bueno, la comisura blanca posterior, la glándula pineal. ¿Sí? Y después, obviamente, el tallo encefálico. Por eso, cuando miran imágenes, traten de identificar estructuras. ¿Sí? Bueno, estos son todos los núcleos del hipotálamo que por supuesto ahora no los tienen que saber. Ya después los van a estudiar en
fisiología, porque van a estudiar las funciones de cada núcleo, ¿sí? Pero bueno, algunos vimos. Por ejemplo, el núcleo paraventricular, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? Este que veo acá. Pedís demasiado. Secreta Pido demasiado, oxitocina. ¿no? ¿Cómo? Secreta oxitocina. Muy bien, ¿viste? Toma pa' vos. ¿Viste? ¿Que se acuerdan? Muy bien. Núcleo paraventricular es el que secreta oxitocina, que después va a ir a la parte posterior de la hipófisis. ¿Sí? Y el supraóptico lo tengo ahí. ¿Qué secreta? ¿Ya mucho pedir? Vasopresina, puede ser. ¿Cuál? Vasopresina, muy bien. O antidiurética. Pero bueno, esas hormonas vienen de núcleos del hipotálamo. Piensen que todos estos núcleos son neuronas, grupetes ahí de neuronas que se dedican a determinadas cositas. Bueno, el núcleo lateral, por ejemplo, es el centro del apetito y de la sed, ¿sí? El ventromedial es el de la saciedad. Bueno, después las funciones las van a ir estudiando de a poco. Pero bueno, cada núcleo tiene su... Acá están todas las funciones del hipotálamo, ¿sí? Que ya más o menos las hemos mencionado. Pero como del hipotálamo provienen todos los factores hipotalámicos que van a regular la secreción de la adenohipófisis y provienen hormonas que van a la neuro, todas esas hormonas, todas las funciones de esas hormonas van a estar relacionadas con el hipotálamo. Avanzo, ¿eh? ¿Esto no lo habíamos visto? Sí, Mari, esto ya lo vimos. Bueno, ventrículos laterales, tercer ventrículo, foramen interventricular o de Monro, cuarto ventrículo, repasamos, acueducto de Silvio o conducto del mesencéfalo. Todo esto tiene que ver con la circulación del líquido, ¿sí? Pero si ya lo vimos, lo avanzo. ¿Alguna duda de esto? Esta imagen está buena, me gusta. Me va mostrando cómo va circulando el líquido. En esos agujeritos, ¿se acuerdan? Era donde pasaba el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo y después drenaba en las vellosidades aracnoideas hacia el seno longitudinal superior. ¿Se acuerdan? Bueno, dos aberturas laterales y una... Esto ya lo vimos, esto lo vimos, ¿no? Todo lo que es circulación. Quiero ir al cerebelo. Esto estaba en otra diapo. ¿Vamos al cerebelo? Ya terminamos. Y descansan un ratito. Bien, el cerebelo obviamente está ubicado en la fosa cerebelosa, Es esa depresión que tiene el cráneo y ahí va a estar ubicado el cerebelo. Está detrás del cuarto ventrículo, Este es el cuarto ventrículo. Por arriba tiene lo que es la tienda del cerebelo, que es ese repliegue de la dura madre que le formaba como un toldito, ¿sí? Y bueno, además de la tienda del cerebelo, va a estar muy en relación con lo que es el lóbulo occipital de los hemisferios. ¿Sí? Bueno, estos son los tubérculos cuadrigéminos que también tienen relación con el cerebelo. Es parte del mesencéfalo esto, Bueno, ahora, fíjense, esta imagen que estamos viendo acá es una vista posterior, Lo que hicimos fue cortar uno de los hemisferios, Bueno, en realidad resecamos, así, sacamos uno de los hemisferios cerebelosos, porque justamente el cerebelo tiene dos hemisferios también, uno derecho y uno izquierdo, y acá lo que hicimos, bueno, fue cortar, hacer un corte sagital, abrir, lo estamos viendo de la parte posterior, ¿sí? Por eso vemos esto que se ve acá, ¿qué será? Esta cavidad que se ve ahí.
¿El cuarto ventrículo? Muy bien, es el cuarto ventrículo, ¿sí? Es el cuarto ventrículo. Yo corté y abrí, por lo tanto puedo ver eso. Ahora, el cerebelo, ¿sí? Está conectado con todo el sistema nervioso central, ¿sí? Se va a conectar con el mesencéfalo, esto que se ve acá es el mesencéfalo. Esos son los tubérculos cuadrigéminos, o colículos superior e inferior. Están relacionados con los reflejos visuales y auditivos. ¿Vieron cuando uno escucha un sonido y da vuelta la cabeza? Bueno, eso tiene que ver con estos tubérculos cuadrigéminos, o colículos superior e inferior. Bueno, nada, esto es el mesencéfalo. Yo les estoy mostrando para que identifiquen cosas. Eso que ven ahí son los tálamos. Y eso es el tercer ventrículo. Nada, así a grosso modo, Mesencéfalo. Entonces, el cerebelo está comunicado con el mesencéfalo por los pedúnculos cerebelosos superiores. Eso que ven ahí son los pedúnculos cerebelosos superiores, que obviamente son axones. Es sustancia blanca, que va comunicando las neuronas del mesencéfalo, ¿sí? Con el cerebelo. Ahora, con la protuberancia que tiene adelante, porque fíjense que yo acá tengo el cerebelo, y ahí ¿qué tengo? Tengo la protuberancia. El mesencéfalo es este. Esos son los pedúnculos cerebelosos superiores. Pero se comunica con la protuberancia también por los pedúnculos cerebelosos medios. Eso que se ve ahí cortado, son los pedúnculos cerebelosos medios, que lo comunican con la protuberancia. Y después tenemos los pedúnculos cerebelosos inferiores, que lo comunican con el bulbo. Todos axones, que van comunicando este órgano, obviamente, con otras partes del encéfalo. Entonces, el cerebelo tiene pedúnculos cerebelosos superiores, pedúnculos cerebelosos medios y pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Sí? ¿Queda o no queda? Bien, si miro al cerebelo en una vista superior, lo estoy mirando de arriba, podríamos decir, voy a ver que tiene dos hemisferios, tiene en el centro que es un vermis quiere decir gusano, ¿sí? Tiene dos surcos bien profundos, ¿sí? Un surco o cisura horizontal y un surco o cisura primaria. Entonces, dos hemisferios cerebelosos, el vermis, y los surcos, primario y horizontal. Esta imagen que ven acá sería una imagen, una vista antero-inferior. Lo estoy viendo de adelante, ¿sí? Y en su parte inferior también un poco, ¿Qué se ve acá? Bueno, también se ven los hemisferios. Ahí se ve el surco o cisura horizontal, ¿sí? Estos son los pedúnculos cerebelosos medios. Estos son los pedúnculos cerebelosos superiores. Bueno, esos son los pedúnculos cerebelosos inferiores. 1, 2 y 3. Esta cavidad que veo ahí, ¿qué será? Bueno, lo digo yo, el cuarto ventrículo. Bien,
Y esta parte que se ve ahí pintada de color celeste, se llaman flóculos y nódulo. No se compliquen la vida con todos los nombres que tiene, porque tiene un montón. Esto se llama amígdala, no importa. Vamos a identificar partes que por ahí son las más importantes. ¿Por qué se lo pinta de colores distintos? Porque obviamente cada parte del cerebelo tiene que ver con distintas funciones, ¿no? Lo mismo que pasa con la corteza cerebral. Por eso está pintado rojo, verde y celeste, para identificar distintas funciones, distintas áreas funcionales del cerebelo. Y todo esto no se complica en la vida, a ver. Esperen que, bueno, hay núcleos. ¿Los núcleos dónde están? Se me perdieron los núcleos. Esperen, Bueno, vamos con esta imagen primero y después vamos con la otra, ¿sí? Lo mismo que el cerebro, el cerebelo, ¿sí? Esto es un corte horizontal del cerebelo, como si yo lo cortara por esa cisura horizontal que tiene, ¿sí? Entonces, también vemos que tiene una corteza, tiene una corteza cerebelosa, o sea, tiene toda una superficie de sustancia gris. Y además adentro hay núcleos, núcleos de sustancia gris. Ahí, eso, son núcleos. Este se llama núcleo, bueno, núcleo dentado. Pero vamos con las flechitas, Miren, ese núcleo se llama núcleo fastigio, este se llama globoso, este se llama emboliforme y este se llama dentado. ¿Sí? Los núcleos obviamente están relacionados con la corteza cerebelosa para distintas funciones, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros habíamos visto pintado de color celeste, un montón de flechas, ¿qué es esto? Es lo más primitivo del cerebelo. ¿Por qué? Porque es lo que se encarga de mantener el equilibrio. Y está relacionado, bueno, con el núcleo fastigio. O sea, la zona de la corteza del nódulo y del flóculo va a estar relacionado con el núcleo fastigio para mantener el equilibrio. ¿Sí? Toda la parte que vemos de color rojo, parte de la corteza cerebral y también del vermis, va a estar relacionado con el núcleo globoso y emboliforme, ¿sí? Bueno, para el control del tono muscular y también para la contracción de los músculos de la postura. También controla movimientos, digamos que hay que coordinar. ¿Vieron cuando uno hace movimientos inconscientes, pero a la vez coordinados? Como por ejemplo cuando manejamos, que tenemos que coordinar un montón de movimientos que en realidad después lo vamos haciendo en forma inconsciente, ¿sí? Bueno, toda esa coordinación de movimientos por ahí al caminar, ¿sí? O si voy a trepar. Bueno, toda esa coordinación de movimientos tiene que ver con el palio cerebelo, que es toda la parte de color, ¿no?, rojo que se ve acá. Y va a estar relacionado con los núcleos globoso y emboliforme. ¿Sí? Y la parte más evolucionada del cerebelo es el neocerebelo, que estaba pintado de color verde, que tiene mucho que ver con casi toda la corteza cerebelosa, y los núcleos dentados. ¿Sí? Y dice ajuste, coordinación y control de los movimientos voluntarios. Acá también se generan patrones de movimientos. Cuando yo hago un movimiento, obviamente tengo que controlar la amplitud que le voy a dar, la fuerza que le voy a dar. Todo eso tiene que ver con el cerebelo. Por eso dice ajuste, coordinación y control de los movimientos voluntarios. O sea que todo el cerebelo estaría relacionado con los movimientos
y con mantener el equilibrio del cuerpo. Algunos dicen que tiene también alguna implicancia intelectual, porque se ha visto que hay personas que tienen quizás, bueno, algún tumor o algún daño en el cerebelo y su parte intelectual también se ve afectada. Pero en líneas generales tiene que ver con los movimientos. Quedémonos con eso. ¿Preguntas? Hay muchas más cosas, muchas más estructuras en el cerebelo, pero les estoy mostrando lo más importante. Porque la verdad es que no viene al caso estudiarse todo esto. ¿Sí? No tiene sentido. ¿Están cansados? Sí. Qué lindo, hasta la próxima clase. Bueno, la próxima clase empieza en un rato. Si creían que van a tener mucho descanso, no, no es así. Bueno, ¿preguntas? ¿Se fueron? No, los mataste, Mari. Estamos, más o menos Eso estamos. que vimos cerebro y cerebelo nada más, tampoco fue tanto. Bueno, a ver qué hora van a ser las 10. Quedó grabado tu bostezo. Sí.